Una de las progresiones de acordes más utilizadas en la historia de la música es el llamado 2-5-1, que es la progresión que vamos a trabajar en esta lección. Es una progresión que, ya os digo, se utiliza muchísimo. Si estáis familiarizados con el jazz, os interesa este estilo, veréis que esta progresión aparece en casi todas las canciones de este estilo. Y también se utiliza, por supuesto, en otros estilos, pero es que en el jazz es muy exagerado la de veces que pasamos por esta progresión 2-5-1. El 2-5-1, estos números se refieren a los grados que estamos tocando respecto a una fundamental, ¿no? En este caso, por ejemplo, este de aquí es un 2-5-1 que está en Do mayor. El 1 es el Do mayor. Y luego, si el 1 es Do, el 2, el segundo grado de Do, sería un Re. Y este Re aparece como un acorde menor. Ya sabéis, si habéis estudiado pues, todo lo que son los modos griegos y los acordes que salen resultantes a través de la tonalidad de una canción, sabréis que el segundo grado siempre es un acorde menor, ¿no? Por eso este Re es menor séptima si utilizamos también la séptima. Y luego este Sol es el quinto grado de Do, por eso le llamamos 5. Do, Re, Mi, Fa, Sol, es el quinto grado de Do. 2, 5, 1. Esta progresión, que suena así, 2, 5, 1, y este 1 dura 2 compases. Es una progresión que habréis escuchado 1000 veces, aunque quizás sin saberlo. Entonces es muy importante saber detectar estas progresiones, no solo de oído, que eso es súper importante, sino también a nivel de vista. O sea, tú ves un cifrado de una canción, el típico Real Book, ¿no? Que es el libro que los jazzeros utilizan, que están todos los estándares de jazz ahí metidos. En los Real Book tenemos que ser muy capaces de visualizar estos 2-5-1 a primera vista. Es muy fácil de detectar realmente, porque son 3 acordes en que el primero es menor séptima, el segundo es séptima y el tercero es mayor séptima. El tipo de acorde ya nos indica, ya nos da pistas de que esto puede ser un 2-5-1. Pero si además las fundamentales de estos acordes están organizadas así por cuartas, o sea, tocamos Re, subimos una cuarta y tenemos Sol, y subimos una cuarta y tenemos Do, aquí ya es un síntoma evidente de que estamos delante de un 2-5-1, ¿no? Si nos fijamos en esto, Re sería el primer acorde de la progresión, la cuarta de Re es un Sol, y la cuarta de Sol es un Do. Si tenemos claro esto, podremos detectar fácilmente los 2-5-1s. Porque es que además, ya os digo, el apellido de cada acorde siempre acaba siendo menor séptima, séptima o mayor séptima. A veces lo que puede pasar es que no sean acordes cuatríada, que sean acordes tríada. Entonces la progresión sería Re menor, sin el 7, Sol mayor, sin el 7, y Do mayor, sin el mayor séptima este de aquí. O sea que se podría simplificar esto así, ¿no? Re menor, Sol mayor y Do mayor. Así sería más difícil de detectar, pero igualmente ya lo veis, son 3 acordes que están organizados así por cuartas y el primero de ellos es menor y los otros 2 son mayores. O sea que ya os da también muchas pistas para poder identificar este 2-5-1. Esto que tenemos aquí también son 2-5-1s y los he puesto aquí para que seáis un poco pues eso, capaces de detectarlos fácilmente. Este es un 2-5-1 que está en Mi mayor. Fa sostenido es el segundo grado de Mi. Y es un acorde menor séptima. Y Si es la quinta de Mi. Mi, Fa, Sol, La, Si. ¿Verdad? O sea que 2, 5, 1. Ya tenemos 1. Este La menor séptima, Re séptima y Sol mayor séptima también es un 2-5-1. Pero es un 2-5-1 en Sol. La es el segundo grado de Sol. Re es el quinto grado de Sol. Aquí tenemos otro 2-5-1 con otra manera de escribirlo, ¿no? Porque a veces nos encontramos que no siempre se escribe el menor con una M minúscula, sino que se escribe con un guión, con un símbolo negativo, ¿no? Eso es un Do menor séptima, un Fa séptima, y aquí tenemos otra manera de escribir este tipo de acordes, con el triángulo. Eso se ve mucho en algunos libros, en algunas partituras, pero sigue siendo lo mismo. O sea, es un Do menor séptima, un Fa séptima y un Si bemol mayor séptima. Esto es un 2-5-1 en Si bemol mayor. Do es el segundo grado de Si bemol, ¿verdad? El Si bemol está aquí, el segundo grado es un Do. El Fa es el quinto grado de Si bemol, lo veis que es la quinta de Si bemol, y luego tenemos el Si bemol. Do menor, Fa séptima y Si bemol mayor séptima. Son 3 acordes que están organizados por cuartas.
Y aquí tenemos otro más complicado, lo he hecho a posta porque aquí hay bemoles y eso complica un poco la lectura, pero en realidad es lo mismo. Mi bemol menor séptima, la bemol séptima y re bemol mayor séptima. Este es el 1, el 2, el 1 es un re bemol, sí, un re bemol mayor séptima, el 2 es el mi bemol, que está 2 trastes hacia arriba, y este es un acorde menor, el 5 será el la bemol séptima, que está aquí, y luego tenemos el re bemol. 2, 5, 1. Entonces también es muy importante saber visualizar esta progresión en el mástil. Un 2-5-1 se puede tocar de muchas maneras, si solo nos fijamos en las fundamentales. Ahora mismo no vamos a complicarnos demasiado, vamos a buscar las fundamentales solamente. Volvemos al ejemplo de Do mayor, que creo que es el más fácil de leer, el más fácil de entender al final, porque estamos muy familiarizados con Do mayor, ¿no? En general. Entonces, este 2-5-1 de Do sería Re, Sol, Do. Esta es una manera de ver el 2-5-1, tocando la segunda aquí, la quinta en la octava inferior y luego, o sea, el quinto grado en la octava inferior y luego el primer grado, el 1, aquí. Esta es una manera de verlo, pero hay varias. Podríamos haber tocado el 5 aquí, ¿de acuerdo? 2, 5, 1. Es otra manera de visualizar un 2-5-1. ¿Lo veis? Esta es una manera y esta es otra. 2, 2, 5, 1, 2, 5, 1. Y hay incluso otra que sería 2, 5, 1. Todo en el mismo traste. 2, 5, 1. Por cuartas, porque los acordes están organizados así. Hay varias maneras. Incluso podríamos buscar otra que sería pues tocar el re aquí, el sol aquí y el do aquí. Eso también es un 2-5-1. Pasa que estamos jugando con dos octavas diferentes. El re en el traste 12 de la cuerda de re, el 5, que es un sol, en el traste 10 de la cuerda de la, y luego el do en el traste 8 de la cuerda de mi. Sigue siendo un 2-5-1. O sea que es importante saber visualizar el 2-5-1 de diferentes maneras. Y ahora mismo solo nos estamos fijando en las fundamentales, pero bueno, que son las notas más importantes al final, las que tenemos que tener súper claras, y luego, a partir de las fundamentales, montamos el acorde, ¿no? Que sea. Y aquí es donde se empieza a complicar la cosa, ¿no? Vamos a empezar por eso por algo muy sencillo. Vamos a poner simplemente la quinta de cada acorde y vamos a jugar con eso. Tenemos esta progresión: re menor séptima, sol séptima y do mayor séptima. Vamos a jugar solamente con la quinta de cada acorde. Re, su quinta, sol, quinta, do y quinta. Podemos tocar la quinta grave, re, quinta grave, sol, quinta, do, quinta grave, do y quinta. Esto es muy sencillo, pero realmente hay que tenerlo muy controlado. Si no tienes controlado esto, no puedes pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel sería incorporar las terceras de cada acorde. Podríamos tocar la tríada del acorde. El re sería re, la tercera menor, que es un fa, y la quinta, que es un la. En el sol, como es un acorde mayor, sería sol, tercera mayor, que es un si, y quinta, que es un re. Y luego do, lo mismo, es un acorde mayor también, do, mi y sol, do, tercera mayor y quinta justa. Esto lo podemos tocar con la progresión re menor, sol séptima o sol mayor y do mayor séptima o do mayor. Pero no os quedéis solamente con esto. Esto que es tan sencillo se puede complicar muchísimo si cambiamos de octava. O sea, en lugar de tocar la tercera menor y la quinta en la misma octava que la fundamental, podemos ir a la octava inferior. Y eso complica un poco las cosas. Tenemos re aquí, pero también tenemos la tercera menor aquí, es un fa.
y la quinta también la tenemos aquí. Al final es cuestión de tocar re, fa, la, ¿verdad? Pues podemos tocar re, fa, la, así. Eso sigue siendo una tríada. Lo que pasa es que la estamos viendo hacia el registro grave realmente. O sea, nos estamos yendo a la cuerda superior, ¿no? Eso sería un re menor igualmente. Es lo mismo que esto, pero en otro registro. Re, fa, la, re, fa, la. En el sol no tenemos el lujo de poder tocar en otra cuerda porque es un bajo de 4 cuerdas. Seguiremos tocando la tríada como antes. Y en el do sí que nos podemos permitir este lujo de poder tocar en la octava inferior. Se trata de tocar do, mi, sol, ¿verdad? Do, mi, sol. Pues lo podemos tocar do, mi, sol. El mi está al aire y el sol está en el traste 3 de la cuerda de mi. Vamos a probar esto, ya veréis que suena bien, porque al final estamos tocando lo mismo que antes. Las notas de los acordes, ¿no? Estamos tocando arpegios dentro de cada acorde. Re, fa, la, sol, si, re, do, mi, sol. Esto es una iniciación a lo que sería el walking bass, la línea de bajo walking, que es lo que se utiliza para tocar jazz sobre todo, pero en otros estilos también, como el ska. Entonces es muy importante todo esto, realmente tenerlo muy controlado. No os limitéis a tocar solamente en una octava, sino que intentad pensar los arpegios, porque esos son arpegios en realidad, estamos tocando notas del acorde por separado. Los arpegios hay que intentar expandirlos lo máximo posible. No os limitéis a tocarlos en una octava, sino que intentéis abarcar cuantas más cuerdas mejor. Y luego, bueno, podemos complicarlo un poco más. Vamos a tocar los arpegios de 4 notas, los arpegios de los acordes cuatríada, perdón. Fundamental, tercera, quinta y séptima. Entonces aquí sí que nos vamos a fijar mucho en qué tipo de séptima tiene cada acorde. El 2, en una progresión de 2-5-1, tiene la séptima menor. Eso es lo que tenemos apuntado aquí, ¿vale? Es este 1, bemol 3, 5, bemol 7. Esto se refiere a qué notas forman este acorde. Una fundamental, una tercera menor, una quinta justa y una séptima menor. ¿De acuerdo? Esto en el bajo sería re, tercera menor, que es un fa, quinta, que es un la, esto ya lo hemos visto antes, y luego aquí añadimos la séptima menor, que es un do. ¿De acuerdo? 4 notas. Re, fa, la, do. Es el arpegio menor séptima, en una sola octava. El acorde 5, este es el 5 de la progresión, el sol séptima en este caso, está formado por una fundamental, el 1, la tercera mayor, la quinta justa y luego una séptima menor. O sea que empieza con una tríada mayor, ya lo hemos visto antes, sol, si, re, y añadimos la séptima menor, que es un fa, en el traste 3 de la cuerda de re. Ese es el arpegio, las 4 notas que forman un acorde de sol séptima. Y luego para el do, que es el 1, tocamos la fundamental, la tercera mayor, la quinta justa y la séptima mayor. Todo mayor aquí. Es do, tercera mayor, quinta justa y séptima mayor, que está situada aquí, es un si. Do, mi, sol, si. Esto lo podemos tocar tocando negras y llenamos el compás entero. Ya veréis. Este es el sol, el 5 vamos, y el 1, que es un do. Vamos a tocar arpegios cuatríadas. Re, fa, la, do, sol, si, re, fa, do, mi, sol, si. ¿De acuerdo? Esto sería, ya os digo, una iniciación al walking. Como antes, lo que sería genial es que no os limitaréis a tocar todo en una octava. Incluso os podéis permitir el lujo de empezar a tocar
en el 1 de un compás por una nota que no sea la fundamental del acorde. Y eso complica aún más las cosas. O sea, no tienes por qué tocar el sol en el primer tiempo del compás de sol séptima. Puedes tocar la tercera, o puedes tocar la quinta, o puedes tocar la séptima. Y eso hace que las posibilidades se multipliquen, ¿no? Exponencialmente. Entonces, por ejemplo, nos imaginamos que tocamos un re menor tal cual, como antes. Re, fa, la, do. Para no hacer un salto tan radical de este do a este sol, lo que podemos hacer es ser inteligentes y decir, a ver, ¿qué nota tenemos aquí de sol séptima que esté cerca de este do? Nos hemos quedado en el do dentro del acorde de re menor, ¿no? Estamos en re menor aún. La última nota que tocamos es esta. ¿Qué nota tenemos por aquí cerca del siguiente acorde, que es un sol séptima, para tocar y no hacer un salto grande, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos un si. Esta es la tercera mayor de sol. El walking bass funciona un poco así. Es pensar un poco de esta manera. Tocamos un re menor, nos quedamos aquí. ¿Qué nota tenemos aquí cerca que sea de sol séptima? Tenemos la tercera mayor aquí y tenemos la quinta aquí. Tú escoges la que quieras. Por ejemplo, vamos a escoger la tercera mayor de sol. Y ahora vamos a tocar 4 notas dentro de sol séptima. Esta es la tercera mayor. Aquí tenemos sol. Aquí tenemos la séptima menor. Y aquí tenemos la quinta. Fijaros que es otra manera de ver un acorde de séptima. Esto ya os digo, complica mucho las cosas, ya lo sé, pero de eso se trata al final. Esto de aquí es otra manera de ver el arpegio de sol séptima. Es una tercera mayor, el si, este sol, que es la fundamental, esta es la séptima menor, que es un fa, y este es un re, que es la quinta de sol. Y luego aquí nos va perfecto porque el siguiente acorde es un do. Y nos queda una línea de bajo mucho mejor conducida, ¿no?, que la que hemos hecho antes, en la que había un salto muy grande entre este do y este sol, ¿no? Ahora será esto, es mucho más musical, ¿no? Y hemos pasado por los 3 acordes, o sea que no está mal, ¿eh? Ya veréis, vamos a tocarlo con la base, veréis que suena mucho mejor que antes, tiene más musicalidad al menos, en mi opinión. 2, 3 y... Re menor, tercera, fundamental, séptima y quinta de sol, y luego do. Tercera, quinta, séptima, do, séptima, quinta, tercera. Este es solo un ejemplo de muchísimas combinaciones que podríamos hacer, ¿no? Ya os digo, aquí la norma es que puedes no tocar la fundamental en el tiempo 1 del compás. Puedes tocar la tercera, puedes tocar la quinta o puedes tocar incluso la séptima en el primer tiempo de cada compás. ¿Vale? La cuestión es llenar el compás de notas del acorde. O sea que todas las 4 notas del acorde son válidas para tocar en cualquier momento. El walking bass funciona un poco así. Este sería un nivel básico de walking bass, pero ya nos sirve, evidentemente, para empezar desde algún punto. ¿De acuerdo? O sea que hemos visto ya 2 niveles. El nivel principiante de tocar fundamental y quinta de cada acorde. Tocar tríadas también, ¿no? Jugar con la tercera y la quinta. Que esto nos sirve para estilos como ska o reggae incluso. Pero si queremos tocar jazz o incluso algunos estilos que requieran eso, una línea de walking, entonces ya tenemos que estudiar más, ¿no? Tenemos que tener mucho mejor controlado pues todo esto y poder jugar con los arpegios de diferentes maneras, de cualquier manera realmente. ¿Vale? Y luego hay otra fase en la que puedes tocar un 2-5-1, que sería tocando las escalas que se pueden adjudicar a cada uno de los acordes. Es lo que tenemos apuntado aquí. Si conocéis los modos griegos lo sabéis de sobras. En el grado 2 de la tonalidad mayor tenemos la escala dórica, en el grado 5 tenemos la mixolidia y en el grado 1 la jónica, la escala mayor de toda la vida, ¿no? Y evidentemente podríamos hacer cualquier combinación utilizando notas de estas escalas, que en realidad todas forman parte de una sola escala global, ¿no?, que es la escala de do mayor. Al final estamos tocando en do mayor todo el rato.
Podemos estar tocando encima de esta progresión todo el rato tocando en Do mayor. Todo encaja, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si encajan porque estamos en este tono, ¿no? Pero si queremos ir acorde por acorde, tenemos que pensar en la dórica cuando estamos en el re, en la mixolidia cuando estamos en el sol y en la jónica cuando estamos en el do. El ejercicio básico que se me ocurre es, por supuesto, tocar las escalas de abajo hacia arriba en cada uno de los acordes. Y esto sonaría así. Aquí está el sol, luego el do. Tocaremos la dórica en re. La mixolidia en sol y la jónica en el do. Podríamos tocarlo aquí también. Lo mismo, pero el re ahora lo tenemos en el traste 10 de la cuerda de mi y el sol en el traste 10 también de la cuerda de la y luego el do en el traste 8 de la cuerda de mi. Pero las escalas son las mismas, dórica, mixolidia y do, do mayor, o sea, la escala jónica de do. Y evidentemente estos solo son las notas que puedes tocar, podemos hacer combinaciones aquí para aburrir, ¿no? Cualquier combinación de notas va a sonar bien porque son notas válidas para tocar dentro de cada uno de los acordes. Aquí no me voy a meter a tocar ejemplos porque no acabaríamos nunca, ¿no? O sea, podéis inventaros cualquier combinación, no tenéis por qué tocar corcheas todo el rato, podemos tocar una línea de bajo más moderna, ¿no? Estoy utilizando porciones de escala. Yo lo interpreto así. Casi nunca tocaré una escala seguida, no me gusta hacerlo, no me gusta cómo suena una escala tal cual. A mí las escalas me sirven para visualizar las notas que puedo tocar y a partir de aquí escojo las que quiero, ¿no? Y formo pues líneas de bajo. ¿Me entendéis, no? O sea, en realidad las escalas nos sirven para eso, para visualizar las notas buenas, las notas que podemos tocar, pero es muy aburrido tocar escalas arriba y abajo. Si tocamos así parecemos robots y no mola mucho. Pues bueno, esto es una introducción al mundo de los 2-5-1. Podríamos pasarnos horas y horas explicando diferentes trucos para tocar en estas progresiones. Seguramente lo haremos en un futuro, en algún curso específico para 2-5-1, pero de momento esas son las bases que tenéis que tener muy bien aprendidas para poder tocar en este tipo de progresiones sin ningún tipo de problemas y sobre todo, lo que os he dicho antes, saber identificarlas fácilmente a vista, ¿no? Poder visualizar fácilmente que esto es un 2-5-1 y luego ya tienes tus herramientas para poder tocar encima de estas progresiones sin problemas. Si te ha gustado este vídeo, te invito a visitar mi escuela online escueladebajistas.com. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para aprender a tocar el bajo, tanto si empiezas desde cero como si quieres ampliar conocimientos. También te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Escuela de Bajistas, y a seguirnos en Instagram y Facebook.